Primero, decíamos, tenemos el chile en fresco, bueno, el chile seco, el chaguá o el chile seco disponible, tal como lo compramos, luego continúa a la separación. De entrada le estamos retirando, hipotéticamente, el 30% del contenido de capsaicina en venas y semillas. Queda el 70% disponible. Ujú. De ese 70%, la degradación de las capsaicinoides vía calor y vía hidrólisis o vía disolución, Sí, va haciendo dos cosas. Primero es la degradación vía calor y vía molienda, es decir, separaste, luego quemas. Ahí estamos hablando de ultracalor, o sea, ya no estamos sí. hablando de cualquier control de temperatura. Medí la temperatura, chef, y pasaba a los 500. O sea, eso es pirólisis, Sí, justamente. sí, sí, Eso, literal. ¿no? Sí, Entonces, este proceso que tenemos de asado, que teóricamente va poniendo los capsaicinoides, la pirólisis lo que hace es darles en la torre. O sí, sea, ¿no? ¿Y eso qué significa, güey? Que tu transformación de los capsaicinoides disueltos o relacionados con los carotenoides y disueltos en las pulpas, a la hora de someterlos a pirólisis, están destruidos, güey, ¿sabes? Y hay residual, evidentemente, pero sí. aquí el asunto que es importante es comprender que están degradados y disponibles para su posterior transformación o absorción. Si siguiéramos la ruta de un adobo y de un mole, tendríamos lo siguiente. Separamos venas y semillas. Tenemos el 70% entonces de los capsaicinoides. Pasamos por calor a 60 grados, 20 segundos. Primer degradación. Sí. Segunda degradación, se remojan, se separan contenido ahí. Tercera degradación, molienda o sobremolienda, a grado tal que los estás rompiendo y estás finalmente disponiéndolos hasta dejarlos pequeñitos. Cuarta degradación, Temperatura. hacer el adobo y sofreírlo o reducirlo a un 75%, o sea, concentrarlo. Entonces, el del 70% inicial, terminaríamos en un porcentaje de capsaicina mínimo, que al final lo que está pasando es que no, las partículas que existen no van a estimular igual, no van a llegar a los mismos receptores, Sí. y eso, sumado con las reacciones de Maillard de la pulpa de los chiles, ¿qué tenemos? Pues una sensación de picor ultra controlable. Y Si luego darle reposo, que también lo que mencionó. Además, si eso le sumas el asunto, reposamos, tan tan. Pero si le sumas el asunto de los moles, que lo mueles con otros 30 ingredientes, güey, y además los mueles y luego sobre empastas, o sea, hiperconcentras, o sea, no pica nada, güey. Entonces, sí es un tema. Ah, decías algo del reposo, esto es importante, cuéntame, porque eso no me acuerdo. Sí, lo que mencionó. ¿Tú cómo se llama el doctorado? Carlos. Carlos, ¿verdad? Carlos. Sí, que en el reposo, como habían tantos compuestos químicos en la mezcla del mole, que las capsaicinas podían encapsularse, podían crear reacciones que en sí encapsularse. Y ahí queda. Y ahí Y queda, ya no va a haber percepción. Sí, es tremendo. O sea, al final es como llegar a un punto en donde el recado negro, la sensación picante en efecto existe, pues tiene que existir, güey, pues es chile, sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero es muy controlada y es manejable y eso es algo que a mí me encanta. Pero ahora ya sabes por qué, güey. O sea, ya no... Sí, sí, sí. Ya no Oye, estamos diciendo, pica mucho, pica poco. Sí. sí, no, es que las respuestas que damos, güey, son... Mira, desafortunadamente las respuestas que da Andrés Manuel para algunas cosas, güey, son las respuestas con las mismas, el estilo de respuesta que le damos a muchos fenómenos, como de 1504, güey, o sea, de la Inquisición, güey, así de, sí, señor, vamos a moler Y tantito lo puedes fósforo, tirar todo el día. o sea, güey, eso- Y en el DF no me imagino, en cada esquina. sí, no, güey, ya, o sea, aburre, o sea, de verdad aburre. Sí, sí, sí. Oye, a ver, los datos que me diste, para que me los vayas explicando porque no entendí nada. Si quieres, vamos.
por procedimientos. Ah, Y vale, te vale. como ¿Qué más vemos cosas. primero? ¿La presentación o qué vamos? ¿O en qué vamos? ¿O qué quieres? ¿Quieres ver primero los procedimientos? Ujú. El tostado lo hice a 120 grados y fueron 2 horas para la deshidratación total del chile. ¿Incluida el presecado o estamos hablando nomás de la... Sí, ese es el presecado. Después de limpiarlos, Ah, ok. Todos esos datos los estás poniendo tú, ¿verdad? sí, sí, sí. Vale, Horno de convección, que haya circulación de aire. ok. El chile te Aire, queda de viento, perdón. es aire seco. Aire seco, sí. El chile te queda súper crujiente, así lo tocas y A ver, es presecado... ¿Cuánto? 120 grados, 2 horas. Ah, bien. Está bien. Ya digo, ahí no se puede a lo mejor poner 80 y poner 6 horas, pero da igual, pues, al final, Sí. tomos el resultado es que lo vas a ir a quemar, güey. Es Entonces, el resultado que buscas es en sí que el chile tenga esa textura secada, sea flamable. luego, Luego, quemado. Eso ya está bastante claro. Lo que confirmé ahorita fue que para apagarlo utilizo el 10% de agua en relación al peso de chiles que tengo. sí tienes margen de temperatura en el incinerador, ¿va? Eh, O más o menos, lo que te da el termómetro, que eso es... el termómetro marca hasta 450. Cuando ya está más alto que eso, solo te salen líneas. O sea, es más de 400. Sí. Para apagarlo uso el 10% de agua en relación al chile inicial. ¿Solo la pulpa o las semillas? O sea, el chile o el peso limpio. El peso en limpio. Vale. Con agua. ¿Agua con sal o agua sola? Agua sola. Digamos, esta vez tenía 600 gramos de chile, utilicé 60 gramos de agua para apagar todo, que quedara seco completamente. No queda ningún resto de agua, ningún resto de agua. Chips, todo se evapora. Y es un chorrito de nada, ¿eh? Sí, sí. Ya. Nada. De hecho, tomé una toma y ahí se ve como la cantidad que he hecho y es nada. Y los 2 centímetros, de 2 a 3 centímetros de grosor De en la, alto de superficie. en la disposición en la olla. Vale. ¿Te imaginabas llegar a estos datos y estas cosas hace 2 meses? No, de hecho, estaba haciendo el rayo de los, digamos, de los recados que nos encontramos en campo y me puse a ver el video de De Wilson. Wilson y dije, no, qué locura. Era como 30% chiles, 30% verduras, 20% aromáticos y el resto de sal. Sí, sí, güey, estamos moliendo semillas, güey, en efecto. O sea, y el mono este que decía lo de las semillas, las especies tostadas, pues es que en realidad tienen razón, o sea, termina siendo más eso que lo otro, güey. Y es tremendo, güey, porque no es eso. Qué Sí, fuerte. sí. El Luego, chile limpio, dices tú, la pérdida de volumen de peso no es mucha, ¿verdad? Del presecado, del que digamos que el chile fresco comprado, el separado y luego en presecado, no tienes pérdida de volumen, ¿no? O en el presecado, ¿dices de volumen o de peso? peso. Sí, era el 50%. O sea, si tú pesas, o sea, tú tenías 1,5 kilos de chiles, ¿o qué? Tenía 600 gramos, Ajá. presequé todo. Pero en ese punto no tienes pérdida, ¿no? De peso. O sea, en realidad no, o no lo pesaste. Digamos, después de limpiado, ¿no? El chile limpiado. Ajá, esa tenemos claro que ahí pierde el 50%. Sí. Después hacemos el secado. Y ahí también. ¿Cuánto pierde ahí? El 50 también. O sea, empezaste con 600 gramos de solo la pulpa sin semillas ni vena y 500. terminaste con No, 100. pero no son no 50. Era, ahorita te digo, 121, 18%, chef. Ok. De tener el chile limpio a secarlo. O sea, Sí, cuando lo sacaste del secado, perdiste 18%. sí. De por sí es alto, güey. Mm.
Y luego el incinerado. ¿Pesaste ahí el incinerado? O sea, tenías ya... Sí, esos datos los tengo. Ahora te digo. Pero de presecado a incinerado no perdía mucho. No, ¿verdad? No era un 5% así, De hecho, más. otra vez, igual te dio esos resultados. Sí. Mm, vale. Y luego ya viene el remojo. Ok. Importante. Es importante ese dato del agua para pagar, ¿eh? Sí. Porque en el de Wilson echan una jarra. Sí, sí, güey, y la manguera, sí. Oye, el 10% es con respecto a los chiles, Fresco sin limpiar ni nada. Digo, puedo hacerlo en relación al chile ya limpio, solo cambio la proporción. ¿cuánto sería? Eh, Tendrías que haberlo hecho con respecto al chile incinerado. ok. Ahorita lo hago. Ese sería el dato como puntual. Sí. Sobre todo porque ya tienes un producto listo para ser procesado, entonces tienes que calcular con base en ese, porque el otro peso ya no existe, güey. ¿No sería con el chile tostado, chef? Porque en el proceso, o sea, no sabrías cuánto tendrías en incinerado antes de apagarlo, ¿sabes? ¿Correcto? Sí. Y si no hay una pérdida grande entre el secado y entre el chile secado en horno y el incinerado, o sea, en este salto, no Sí. existe una pérdida, un porcentaje de pérdida mayúsculo. Se calcula entonces sobre ese. Vale. ¿Vale? Sí. ¿Cuánto Vale. es? ¿Sabes? Sacámoslo de una vez para tenerlo, güey, porque si no, se nos va a ir el rollo. 20%, chef. 20. Sí, Ok, o sea, ¿cuánta agua fue? 60. 60. Y entonces eran 300 gramos de chile ya eh, presecado. ok, está bien, Sí. está bien, güey, digo, Mm. Sí. ok. Luego, Luego el remojo, ahorita ya hice las 3 pruebas, me falta una, la del tercer día. Hice la de 10 horas, cambié el agua 3 veces, la de un día de remojo, 2 días de remojo. Y lo que te estaba diciendo ayer era que eh, el cambio de agua sí disminuye la cantidad de picor el en la cambio de mezcla. agua en el de 2 horas, no, El cambio de agua, en general. en general. Mm, En el de un día no cambia el agua, pero sí lo dejé remojando un día entero ok, en una sola agua, y en el que cambié las 3 veces el agua, el de las 10 horas, sí bajó mucho el picor. ok, El remojo de un día es más picante que el que le cambié el agua 3 veces, que solo fueron 10 horas de remojo. vale. ¿Ya terminaste el de los 3 días? No. No, mañana. Sería vamos a ver si es que es comparable para hacer una relación de tiempo nada más, güey, porque si logramos que los mismos resultados de pungencia o de picor del de los 3 días con el de un día cambiándole cada 2 horas, Mm. Pero lo que igual que te quería decir era que yo no veo muy necesario el cambio de agua. ¿no? Porque en diferencia del de un día al de que le cambié 3 días el agua, el amargor es igual. O sea, en la primera agua las estuve probando, ahí se extrae casi todo ese amargor. Ok. En la primera, digamos, el de primero de 24 horas, no. En la primero de 2 horas. El primero de 2 horas. Sí, ese es el más importante. Yo creo que los primeros, por ejemplo, o sea, nuestra intención es reducir el tiempo, ¿verdad? O sea, nuestra Sí. intención es hacerlo más eficiente. Entonces, en términos de eficiencia, tendríamos que cambiar el agua más veces para que se logre lo mismo. Y
la propuesta que yo tenía, porque la disolución que hice fue de 1000%. O sea, hice porciones de 30 gramos de chiles incinerados. Okay. Y eso le eché 300 gramos de agua al 3% de sal. Entonces, lo que yo propongo es hacer la dilución a 1500%, agregar 450 gramos de agua al 3% de sal y hacer el remojo durante 4 horas. Y ya está, no más. Y si lo haces al doble, es decir, por cada unidad de chiles de peso la duplicas y pones esa que sea tu solvente. Tipo 600. Por 30 gramos de chile, 600 gramos de agua al 3% de sal. Sí, porque eso es lo que tienes tú. Ahora tienes 450, ¿no? Dices tú. Sí. Sí, es lo que normalmente siempre está uno disolviendo, ¿no? Al final, un remojo casi siempre funciona así. Es el doble del peso del producto que estás remojando. Inténtalo así, porque al final tienes mucho más. Digo, no va a cambiar mucho, pero sí tienes mayor lugar en donde se vaya algo, es decir. Sí, mayor espacio de extracción. Sí. ¿Y la solución es al 3%? Sí, 3% de sal. Bueno, no, yo creo que esa no hay que moverla, ¿eh? No, eso está bastante bien. Sí, con mayor volumen de agua creo que vamos a poder conseguir una mejor extracción y eficientarla, que eso es lo que a mí me interesa. Sí. Porque eso de esperar 3 días, güey, me parece el rosario y, ¿sabes? Está bien, pero vale. Entonces ahí nada más sería ajustar eso, ¿no? Pero entonces coordinamos que al menos es el 3% de salmuera, ¿no? Sí, 3% de Salmuera el sal. 3%, perdón. Sí. Eso ya lo dejamos y la intención o la propuesta o sí, la intención de este cambio es lograrlo que se haga en mínimo 12 horas. Bueno, perdón, máximo 12 horas. ¿Qué es lo que realmente, bueno, entre 10 y 12, qué es lo que realmente alguien puede cocinar un producto y reposa toda una noche? El problema es que tendríamos que estar cambiando el agua cada 2 horas. Entonces, se hace en la mañana, güey, y en la tarde ya lo tienes. Pero yo lo que digo, chef, es que no haría los cambios de agua con un solo remojo. ¿Sí? Sí, porque, o sea, ¿Y una sola vez? sí, la extracción que obtienes de la segunda agua y tercera agua es muy poca. De hecho, se nota, a ver si sigo teniendo, las aguas las puse en shots. Ok. Y ¿Les estuvieron, tomaron fotos? sí. Y estuvieron reposando. En la primera agua está súper oscura. La segunda y la tercera solo retiramos cenizas y se separó casi. Las cenizas cayeron al fondo y las aguas quedaron casi transparentes. Digo, están cafecitas, pero la segunda y la tercera están casi iguales. No hay mucha diferencia de extracción. En cambio, la primera sí se mantuvo súper oscura. Vale. Bueno, si perseguimos que la intención sea una sola agua, está bien. Nada más que aquí acuérdate una cosa. Creo que sí necesitaríamos al menos dos. Porque al final en esta primera, en efecto, tú lavas todo, pues porque al final es la inicial, y la segunda sería una rectificación. Y yo creo que no viene mal para efectos de residuos, de algo. Me parece, yo creo, o sea, como pensándolo pensándolo en la diversidad de chiles, pensándolo en la diversidad en las categorías que tenemos planteadas, sería como una manera de asegurar que este remojo cumpla, ¿sabes? O sea, que cumpla sus funciones. Porque ahorita tú estás cuidándolo todo, pensándolo, digámoslo, en la categoría 1, en la categoría premium, la top. Pero todos sabemos que nos vamos a ubicar. Porque Y el grosor de las piedras de los chiles, los pimientos secos, sí.
Sí, sí, nos vamos a ubicar todos en la categoría 2 y 3. O sea, en realidad no lograr el recado negro yucateco con el chaguay, bla, 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 pues, es un problemón para el 99% del mundo, güey. Pero el resto del planeta va a estar ubicado justo en el recado negro mexicano y en el recado negro, ¿sabes? Y eso es hay que pensarlo porque ahí estamos previendo que haya pan, o sea, que haya productos terminados, o sea, las panes, las tortillas, otro tipos de chiles. No sabemos tampoco los grosores de los choriceros, que si están afectados o no, en fin, o sea, creo yo que ahí, al menos en ese sentido, podría funcionar. El tener esa, es como un sello de garantía, güey. Sí, sí, sí. Idealmente tendría que ser una. O sea, utópicamente sería una. Pero, Sí, 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 sí. pero sí. Vale. A ver. Ok. Bueno, a mí falta entonces eso, definir lo del remojo. Ahí está. ¿Qué más? Molido, ¿no? Molido, sí. ¿Todavía no llegamos o sí? Eh, es que después del reposo, porque si le di el reposo de 24 horas en el refrigerador, sí se separa la cantidad de agua de exceso. Una vez moliendo. Sí, o sea, el molido escurrí el chile muy bien. ¿Cuánto tiempo escurres? Que eso yo creo que hay que incluirlo también. Ok. Escurrí unas 3 horas, chef. Sí. Pero no secas, ¿verdad? No, porque literal, después de 3 horas, Está- sí, vale. sí, sí, sí. ¿Y el molido? El molido yo lo hice con las especias sin remojo y al inicio es como el licuador es seco, ¿sabes? Que se pegan las paredes y no quiere bajar, pero tú lo vas moviendo y después se empieza a emulsionar y te sale el como lodo, la textura, lodo húmedo. Ok. Pero es mucho más denso que el primero. Sí, sí, sí. A verlo. Sí, déjame lo busco porque mi mamá lo movió al lugar. ¿Pero la tomaste foto Sí, o sí, video? sí, sí. Sí, tengo un video. Deja, a ver, te comparto la pantalla para que Sí, lo veas. para verlo, sí, sin problema. Digo, tampoco nada más quiero yo analizarlo. Nada más, creo que tienes que autorizarme para que te comparta la pantalla, chef. Ah, sí. Ya no. Sí. A ver, a ver. ¿Qué más? Share. Ahí estamos. Vale. Resultado, video, resultado. Vale. A ver si aquí se ve bien. ¿Ahí está viendo, chef? Todavía no abre, o no sé si abrió, pero es que a ver si te lo abre en otra página, entonces esa no la tienes compartida, ¿no? Creo. Y es un espejo, chef? Literal, toma una foto. A ver. New share y... No sé si vaya a abrir en la misma página, pero se estaba medio abriendo algo, no sé. Es que no me aparece la página del video. O ahí mismo, ¿no? No tendrá como en dos, ponerle, ahí estamos, sí. Vale. Güey, parece tinta de chipirón. Sí. Ah, o sea, sí es mucho más denso que que el primero.
Sí, sí, sí. Mira, se mantiene la estructura ahí, la gota. Y eso. Y luego mira esta foto. ¿Ahí la ves, chef, o no? Wow. Sí. ¿Esa era la superficie? Sí, esa era la superficie, chef. Sí, 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 sí. Y eso fue, o sea, esto lo habías reservado. Eso fue, Perdón, lo es que, habías reposado. O sea, después de la molienda lo reposaste. sí, 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 sí. ¿Y de picor? Te digo, chef, el remojo, el que tuvo remojo cambiándole el agua, el picor era casi nada. O sea, poquito menos y pasa por tinta de chipirón con un poco de chile, ¿no? O Sí, sea, literal. Y el que tuvo un remojo sí, el picor se sentía bastante en la parte de atrás del paladar. vale. Entonces, molido, concluimos que eliminamos el remojo de las especias, ¿no? Sí, Vale. sí, sí, sí. O sea, los aromáticos definitivamente tal cual. Sí. Digo, los molí primero en el molcajete Para hacer una pasta. para hacer polvo, para que hicieran polvo. Y luego ya de ahí ya los puse con los chiles, con las cenizas en la licuadora. 3 minutos. ¿Y no Por, convendrá ponerlo todo junto? No. no sé si la licuadora pueda, es que la pimienta gorda, solo que tuvieras una licuadora pro. Sí. Bueno, pero al final la idea es que sí, es que decir que se muelan por aparte no me parece tan necesario, ¿sabes? No lo sé. Sí. No lo sé, ya me causaste esa duda. ¿Los hiciste polvo y quedaron polvo o quedaron pastosos? ¿O fue polvo, polvo, polvo? Quedaron como la pimienta como pimienta molida, la canela como trozos pequeñitos Sí. y O el sea, sí comino lo era un molí con pulverizado. Sí, sí es más cercano al polvo que a una pasta. sí, sí, porque ninguno tiene mucho contenido de agua. Oye, y... Ok. Es que lo que yo quisiera evitar es que la gente agregara polvos, güey, porque es el problema, que lo meten canela en polvo, pimienta en polvo, está el culo, güey, termina siendo una calidad Sí, no paupérrima. sabe igual, no sabe igual. Entonces, la idea sería completos, o sea, sin moler y evidentemente molerlos juntos. Aquí adelantaste, el efecto supongo que será el mismo si tenemos a lo mejor un molino de piedra o tenemos otro tipo de artefactos o de utensilios o tecnología para moler, creo, Sí, ¿no? Vale. sí, con que tengas algo que los pueda moler bien. Sí, Es que yo creo que si no la licuadora se te puede dañar o no va a moler las pimientas. El problema es que se atore entre las cenizas y el líquido y ya no dé más pasta y tengas que estar agregando más líquido para moler. Oye, ¿y peso? El peso final, Sí. ese sí no lo he tomado, pero ahí los tengo. Deja, es que como dividí toda la porción en 30 gramos, Pero en general, o sea, ¿cuánto hay de volumen de recado negro? pues la vez pasada, chef, comenzamos, hicimos un recado negro con 300 gramos de chile y terminamos con 339 gramos de recado negro. Bueno, el 300 gramos de chile era la pulpa limpia, ¿no? O sea, no tenía semillas ni venas. No, no, era el Completo. chile, sí. Vale. Pues el costo está buenísimo, cabrón. Déjame, no es que no sé dónde están, pero ahorita los peso. Sí, sí, ajustalo. ¿Reposo cuánto fue de reposo? ¿24 horas? ¿Cuánto fue? 24 horas en el refri. Refrigeración. ¿Se estabilizó? ¿Sí, sí notaste estabilidad? Sí, porque como que se asienta todo, todos los sólidos y todos los aceites abajo y el agua sube. ¿Separaste esa agua? No.
¿O tú Eh, lo reemulsionaste? reemulsioné, Vale. sí. Balance entre picor o presencia de los chiles y aromáticos. O sea, en sabor, me Igual, refiero. igual que la vez pasada. Los chiles predominan, pero sí se sienten los aromáticos. O sea, sí hay una presencia no protagonista, es secundaria y es, o sea, es equilibrado. Sí, de hecho aparece la canela, luego el comino y luego ya las pimientas y el orégano se persisten en el sabor final junto con los chiles. La canela es como un spike, igual que el comino, y luego ya se mantiene la pimienta y el orégano persistentes junto con el aroma de los chiles. Sí te sabe a Yucatán, güey. O sea, eso sí te sabe a... Ah, sí, sí, O sea, sí. está cabrón eso. Sí. Ok. Ah, güey, pues se me enchina la piel, güey. Es tremendo, güey, porque además ya es como... Creo que hay mucha claridad, ¿no? Sí, 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 sí. Vale. Estoy pensando qué más. Si tú tuviste, fíjate, si teóricamente se obtiene, o sea, que aparentemente no hay pérdida del producto, ¿sabes? Mm, O sea, por 300 gramos de chile obtienes prácticamente 300 gramos de recado. Ojo, sí, sí, sí. considerando que uno lo limpias, lo quemas, no sé qué, bla, 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 y luego mueles e incorporas la cantidad de aromáticos puntual. Creo que está bastante controlado y me parece que aquí el tema es que debería de costar mínimo el doble, Sí, por todo el proceso. pero Sí, sí. mínimo. O sea, considerando que el resto de los recados disponibles en el mercado, por llamarlo artesanales, o sea, los no industrializados, pues, güey, es un misterio sin resolver, güey, sabemos, no es la dimensión desconocida, güey, no sabemos qué es, o sea, lo mismo el mono este tiene razón diciendo que son puras especias molidas, lo mismo otra persona que dice que es achiote quemado también, y lo Sí, mismo que le pongan tortilla, pues, también. Entonces, es como, sí, científicos quemados. sí, bueno, pues ahora falta aplicarlo, ¿no? Yo creo que la comparativa más grande digamos como uno de los grandes retos en términos de su aplicación y su homologación en términos de saborizante natural, bueno, perdón, de saborizante hecho por el hombre y colorante espectacular comparado solamente con otros tres órdenes, uno que no es hecho por los humanos y el otro que es chino. Pues habrá que ver cómo se compara, cómo se comporta aplicándolo o sea, haciendo el plato de chipirones en su tinta, Sí, solo con recado negro. Ese es con los mismos ingredientes, ¿no? igual, Ahora lo exactamente. que agregamos sería el recado negro. Sustituirás tan tan. Es decir, es la misma estructura del plato, quitarle la tinta chipirón y insertarle el código del recado negro. Ya, vamos a ver cómo funciona. Y esa prueba, cuando regreses, la tendrás que hacer en físico, en vivo, con chingo de gente. Y la gente le va a volar la cabeza. Sí, sí, sí. Porque además, en realidad yo no creo que ellos sepan diferenciarlo en tanto como el sabor principal lo tiene el chipirón, o sea, el plato en sí mismo con otros factores, el colorante casi siempre lo dejan, o sea, sabe, por supuesto, pero refuerza el sabor marino. Aquí Sí, tú sí. vas a tener un sabor marino normal, pero vas a tener otro sabor proveniente de otro mundo, ¿no? Otro mundo, sí. Sí, sí, sí. Yo creo que algunos se van a dar cuenta, otros no. El tema es el Pulpo puede quedar muy bien con pulpo. con el chipirón, porque el chipirón es medio dulce. No, pues hay que hacer el plato así tal cual, o Sí, sea, sus chipirones en su tinta, literalmente esto es como un implante genético. O sea, lo que vamos a hacer es meterle al código genético de los frijoles, le vamos a sacar, lo que hace Monsanto, güey, le saca uno de los genes y le mete genética puntual, trabajada y pensada de mosca, güey, para que cuando lleguen las moscas no le peguen.
¿Y qué significa esto? Que al final no va a cambiar la estructura. Tú lo vas a ver, va a ser igual, y vas a ver igual, y va a estar igual. Se va a comportar distinto y tiene otras circunstancias, pero es el mismo producto. Lo mismo, a la columna vertebral de sabor, al código genético del chipirón en su tinta, le vamos a sacar la tinta y se la vamos a sustituir por otro colorante igual de potente que es el recado negro. Y vamos a ver cómo se comporta. Te lo digo porque yo lo he hecho con otros platos, por ejemplo, los callos. Sí. Los callos son unas pancitas reducidas, güey, punto. Cuando sustituyes páprica por guajillo, nadie se da cuenta. Entonces, ¿qué sucede? Que no necesita, o sea, ahí perseguimos el mismo código. ¿No? ¿Cómo? Y mejora sabor y aroma. De hecho. Y textura, güey, porque además estás moliendo junto con el chile. Ahora, Sí. aquí, en ese caso en particular, pertenece al, digamos, al mismo código genético. Sigue siendo chile, pues la paprika, pues es un chile, pues es Capsicum annuum, versus el Capsicum annuum del guajillo. Acá no, güey, aquí salimos del mundo animal, que es prácticamente un subproducto o un producto de desecho o de defensa, pero al final es una secreción de un animal versus un colorante producido por la mano del hombre, con base en chiles secos. O sea, olvídate tú ya, Sí. vamos a ver cómo se comporta. Yo creo que va a ser exitoso. Por lo que yo vi ahí, Sí, sí, sí. pues nadie se va a dar cuenta, güey. Y ese brillo. Sí, sí, sí. No lo necesita. O sea, no, ni siquiera y es que no se trata de ver cómo mexicanizamos el plato. Ojo, no. El reto con esta prueba es, y poniéndola en contexto con el país de origen, el reto máximo es demostrar que no necesariamente tenemos certezas respecto a la gastronomía, a los orígenes, porque cuando tenemos códigos mentales o de sabor lo suficientemente como densos y conectados a la tierra, no nos damos cuenta, o sea, los tenemos tan inconsciente que no nos damos cuenta cuando sustituyen algo. Es hasta que nos lo dicen que resulta que lo hacemos consciente y vemos, ¿y aquí qué pasó, güey? ¿Por qué medio pica? Es como la gente que se la pasa comiendo nuggets de pollo y le das nuggets de pescado y hasta que les dices que son de pescado y dices, son de pescado. No, ni se enteran, ¿no? Exactamente. Sí, podría ser basura comprimida, güey. Sí, 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 sí. Sí. Eso va a pasar. Y eso está interesante porque al final, y esto es, fíjate el reto, el tema del color, la textura y el brillo, estamos compitiendo contra una secreción de un animal. Sí, contra la naturaleza. Literal, güey. Lo único, y esto es como el arte, es la emulación. El arte es la emulación de la naturaleza, nada más, güey. Todo eso es perfecto. Puto Galamar ha sobrevivido así más que todos nosotros juntos, güey. O sea, sigue siendo un animal que ha sobrevivido con esa estructura y con esta secreción de medio de defensa desde hace milenios, güey. Nosotros no tenemos milenios haciendo recado negro, güey. Entonces, y llegar hasta este punto, vamos a tener una prueba importante. Prepárate porque va a ser algo importante. Lo de la panificación, yo creo que tiene mucho futuro esa, ¿eh? A como está el mundo hoy, tiene mucho futuro. Sí, 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 sí. Bueno, a ver, muéstrame la presentación, porfa. Y vamos a la presentación. Ya te puse. Ahí está, ¿no, chef? Sí, ahí va, ya, sí. Te mando el logo, te lo pongo ahí en el drive, el logotipo, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que conviene también ponerlo, no sé, pero creo que sí. Sí, sí, sí. El Vasco Oriental. Sí, 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 sí. lo tienes tú, ¿no? Sí, yo lo tengo, yo lo tengo. Vale. Vale, la portada, índice. Sí. Ese índice es interactivo, asumo, ¿no? Es el de los que les picas y te manda directo a la... Sí, sí, sí. Vale. Aguas con esa imagen. Esa. La de atrás, la del fondo. Sí, porque no tiene nada que ver con lo que queremos. Vale. Está muy bonita, pero no tiene nada que ver. Entonces,
Vale. Tómate sácale una foto de pantalla o con la muestra esta que tienes con la cuchara que está todo así, pon esa Sí. de fondo de pantalla y utilízala, pero no utilices, esto es importantísimo que te quede claro. Estos mensajes, por ejemplo, no se cuidan y al final tú estás aquí poniendo cosas que no vas a hablar nunca ya. ¿Y tú qué me estás poniendo aquí enfrente, viste? O sea, haz una lectura de la imagen. Me estás poniendo especies y polvo, güey. Mm, ¿Y en qué momento chingado estamos utilizando eso? mm. Y los chiles, mira, ahí, ¿ya viste dónde quedaron? Sí, Y sí. esto me remite a la cocina más del Medio Oriente que de una cocina mexicana. Hay que tener cuidado con esto. Entonces, como mensaje inconsciente, Vale. tengamos cuidado. Sí. Vale. Luego aquí las definiciones. Eso los vamos trabajando. Sí. Esta no puse técnica porque aún no hemos llegado a esa. Mm. Sí, hay que Ok. revisar todo eso, ¿eh? Ok, Sí. vale, a ver. Clasificaciones. Esta la puse aquí en pequeño. Era de los Ábrete carbohidratos. otra página, ¿eh? O sea, no metas tanta información, porque es mucha información en una sola página, entonces la Vale, puedes dividir mejor. listo. A ver, te digo los nombres de las categorías que ahí yo había visto un error de entrada. El primero es recado negro yucateco. Sí. Ah, esas son las primeras dos, ¿verdad? Sí, Sí, ya. dos. Tienes Ahí toda. ve. Pum, pum. Y luego la segunda categoría sería la de recado negro mexicano y la tercera sería recado negro normal. Y el Vale, cuarto el sucedáneo, vale. No acumules esa cuarta, que es la del sucedáneo, ponla en otra página. vale. Que se note que es esa le vamos a dar peso para efectos de explicar que la mayoría de los recados industrializados está ahí, no, ni se alcanza a saber si es que realmente tiene o no condiciones para ser llamado recado negro siquiera. Luego los ingredientes. Sí. ¿Aquí hay algún comentario? Sí, aquí hay que poner, ordenarlos visualmente hablando, que queden con la estructura o el orden de que sí corresponde a los porcentajes del radio sustancial. Es decir, si tú me pones esta lectura así, yo lo que leo es que todos tienen la misma importancia y relevancia. Y no es cierto. Vale. ¿Quieres que ponga más pequeño los aromáticos y el chile más grande? En principal es esto, y además es el chile, sí, pero no son el chile solo, son las cenizas de los chiles, pero eso se dice después. Y Vale. abajo todos los elementos que lo constituyen y que lo acompañan. Tienes que ser muy evidente a la hora de enviar estos mensajes para que quede claro por qué carajos sí es diferente a otro tipo de preparaciones en el mundo. Voy a poner en esta columna, voy a hacerlo todo del chile y luego aquí voy a poner los componentes. Y visualmente lo único que tiene que quedar claro, acuérdate de esto, en este tipo de presentaciones, sobre todo que son muy dinámicas, tienes tú que utilizar eh, eh, Diseño, ¿no? iconografía, es decir, tú vas a hablarle al inconsciente. Fíjate, si tú pones del lado izquierdo esto y pones del lado derecho todo esto, el cerebro casi siempre lo que hace es ir así. No va a alcanzar a darle como lectura y se va a perder leyendo esta columna y se le va a olvidar esta del lado izquierdo que es el chile. Entonces, para mandar y reforzar el mensaje de la preponderancia de los chiles secos, tiene que literalmente estar encima y el resto abajo. Entonces, tus ojos están obligados a ir arriba y abajo a chinga como, o sea, sí me quedó claro ya que esta madre es importante. O sea, es el punto focal del recado negro y su diferenciador. Lo de abajo, pues ya no sé qué sea, pero o sea, lo regresas, pero siempre está supeditado a un orden mayor, a voltear para arriba, para arriba, para arriba. Si lo pones tú en dos columnas, te olvidas de una columna y la otra le vas a dar peso. Y acuérdate una cosa, cuando tú pones dos columnas, dos páginas, dos lo que sea, el lado derecho siempre va a ser más importante que el izquierdo. Mm. Todas las revistas, todos los libros, todo lo que tú te encuentres con publicidad, toda la publicidad va a estar del lado derecho. Entonces, si tú divides en dos columnas y pones en la columna izquierda los chiles, Sí. Sí, porque es lo primero que ves. Sí. Vale. sí, esa es la definición de cada producto, ¿no? Sí.
digamos que este documento terminado más todo lo redactado es lo que tú presentas allá, ¿no? Sí, Vale. sí, sí, sí. Digo, ya que tenga todo redactado, la presentación cambiará. Sí. Sí, sí. A ver, me interesa la siguiente, que eso, correcto. Ojo, eso no son chon chiles chagua Sí, y eso es un video coreano, güey. Entonces, no mames. listo. Y pon los que ya tú hiciste, o sea, ya Sí, sí, tienes material, sí. ¿vale? Sí, eso hay que corregirlo bien, pero fíjate bien. La distribución Aquí es... igual hay que distribuir diferente, porque tenemos dos columnas que no entiendo nada y es un montón de información. Preferible abrirte otra página y decir, a ver, tenemos esta estructura del tradicional versus el recargo. Y ponlo literal, güey. O sea, esta madre nadie sabe qué rollo y esto sabemos ya que tenemos esta estructura. Y es importante porque al final, pero déjalo, a lo mejor, casi siempre estas presentaciones, hazlas o este tipo de información, divídela en dos o hasta en tres diapositivas Voy a hacerlo en dos. para que te pueda ser más útil y menos, que no esté ahí adentro. O sea, desempaquétalas, pues. Miren este, chef. ¿Cuál es? 37% chile ¿De seco. quién es? Es el de Chulim, ¿no? No, este es el de Wilson. El de Chulín es este. Ah, la sacaste la relación. Sí, sí, A la ver, saqué. el de el primero, ¿cuál es? El de Enrique. Bueno, ese, fíjate, todavía entraría en la categoría de recado negro, Sí. pues al menos recado negro mexicano, o sea, que entraría en categoría 2. Mm. Bueno, no, incluso podría llegar a ser, dependiendo de los aromáticos, pero podría llegar a ser el recado negro yucateco B. Sí, sí, sí. O sea, digamos que es el mejorcito. Luego seguía el de Isaías, ¿no? El de Isaías nunca nos dio cantidad de chef. Y ese, pero ese, ¿cuál es? Este es el de Chulín. Verga. En verdad era 51-49, pero así me lo plasmó. O sea, también se salva safe recado negro, ¿no? No, no, te digo que era 51-49. Ah, o sea, 49 de chiles. Mm. Sí, sí, no entraba por ese 1%. Y el otro nombre, pues es Y la que... otra era el de Wilson. Claro, porque al final, y digo, te lo doy como vivencial, moliéndolo, ya se hacía eso una pasta y sabía cebolla, olía a cebolla. O sea, sí era muy potente el del chile, porque pues, sí estaba súper fuerte, Sí. pero yo ya no sé si también un poco el hecho de que estés ahí haciéndolo y de repente cuando lo pruebas, güey, todo sabe a chile, pues ya estás con los aromas hasta las adenoides, cabrón. Vale. Vale. Eso es importante porque al final, digamos que esto es lo que encontramos. Sí, es todo lo que encontramos. En Digo, promedio, a ver, espera. de esta podríamos generar, yo creo, unas 200. Sí, bueno, pero esta hay que hacerla promedio, es decir, fíjate, de estas tres, digamos que lo que encontramos en promedio, por ejemplo, sería 60 más 49 más 37 entre 3. Tenemos un 48% de promedio de chiles. Todos están en la categoría de sucedáneo de recado negro. O sea, lo que realmente encontramos en campo es que ninguno podría llamarse ni siquiera recado negro, porque su porcentaje con respecto a los chiles, de los Sí, chiles con respecto al resto de los productos, es menor. No ocupa la mayoría. sí. Entonces, saca de esas tres gráficas que tienes ahí, de este lado, esas tres, sácate un promedio de cada uno de los elementos. Yo ahorita te di el de los chiles, que era 48, ¿vale? Sí. Y ahí quitas el resto y pones uno en grande, que eso es lo que encontramos en campo. Es decir, esto es lo que hay. Además de tres versiones que son de diferentes lados, con gente que lleva muchos años haciéndolo, pero que balanceado con lo que te encuentras en el resto, esto es lo que te.
y te vas a encontrar con que ninguno, fíjate, el promedio de verduras va a estar casi siempre igual, va a estar como en 32, ¿no? Entonces sí, son 37, Sí, 30, hay 5, creo. sí, 60 más 35. Está en 32 justo. 32. Y así sacas cada uno y sacas como el radio sustancial del que encontramos en el mundo. Y por ahora, mayoritariamente hablando, no se produce recado negro en Yucatán, se produce un sucedáneo. Literal. Qué fuerte, ¿no? Sin Sí. medir, ojo, lo medimos con gente experta en la materia, con gente que se dedica a eso. Sin medir lo que te encuentras en el populum, güey, y lo que te encuentras en las fauces del infierno, que ha de ser cajas de cartón, güey. Porque ninguno de los productores agregaba tortilla. Pero casi todo sí. Sí. El resto sí. No que nos haya dicho. Sí, sí. Vale. Siguiente. Eso es importante que lo tengamos, ¿eh? Déjame ir anotando aquí algunos los pendientes. A ver, primero, separar. ¿Viste qué bonito es haber trabajado en las categorías y tener ahora límites máximos y mínimos? Porque ya podemos decir, miren, esto no corresponde de acuerdo a tus categorías porque esta es la conclusión. O sea, se arma un rompecabezas que se pone enfrente para efectos de que la gente lo entienda. Vale, siguiente. Ah, bueno, a ver, en la anterior, perdón. En la radio sustancial. Esa parte de la nuestra hay que dividirla. O sea, hay que ponerla en otra página. Sí, ya abrí otra página, ya tengo las dos. Ah, vale, ok. Bueno, eso ya lo haces después. Ve anotando y las correcciones. Sí. Luego, esa. Ujú. Vale. Sí, trata en la medida de lo posible. Esto es lo que nosotros le llamamos radio operativo. Operativo, sí. Trata en la medida de no ponerlo en vertical, sino en horizontal. Es decir, sin ponerlo en una especie de diagrama de flujo que nos Vale. permita dar el sentido de continuidad de un proceso. Porque si lo ponemos una vez más en columna, la gente se ve padre, pero no macha al cerebro. Vale. Yo tengo identificados ahí, David, a ver, vamos a hacer el conteo de los pasos que tienes que meter. Sí, son dos más, creo, los que tengo que meter. Uno es la limpieza, Sí, el otro es el secado, ¿vale? sí, Incinerado, apagado, remojado, escurrido, molido y reposado. Uno, dos, tres, me cuatro. falta reposado, limpiado, 8 pasos en total. apagado. Son 8 momentos que necesitamos que la gente entienda para efectos de reproducir un recado negro a discreción. Te los digo otra vez. Limpieza, secado, Sí, incinerado, apagado, remojo, escurrido, molido y reposo. sí. Cada uno tiene particularidades, comentarios, elementos, situaciones que nos va a permitir comprender in extenso la elaboración de una saborizante así, ¿vale? Sí, estamos. Para que luego no digan los reposteros catalanes que no sabemos hacer innovación, ¿no?
¿Qué reportero dijo? ¿Eh? ¿Quién fue No, el reportero? no lo dicen, obviamente, no, pero digo, por ejemplo, lo que hace Spy Sucra, lo que hace tanto Jordi como Chano, este, güey, son obsesivos con la metodología, güey, obsesivos, o sea, es una locura. Bueno, eso lo hacen luego, mi rey. Sí. A ver, no tengo que estar viendo aquí. Tostado, vale. Tostado, estamos hablando de secado, ¿no? Sí, Bueno, sí, secado. luego. ¿Ahí yo siguen los pasos o qué? Sí, ahora explicación de todos. Incinerado, quemado, con imágenes. Vale, ahí hay que decidir. Esto no es incinerado o quemado. Ya estamos hablando que es incinerar para efectos de un nombre común, ¿no? Sí. No hemos ahondado en el asunto de la pirólisis, No, pero sí sabemos que es pirólisis. O sea, ya sí. está, ¿no? Vale. Ujú. Siguiente sería el apagado. Aguas con las imágenes de fondo y todo eso, güey, porque sí hacen un montón. ¿Viste cómo hacen ruido? O sea, ahorita que ya las notaste, ¿viste que visualmente te empiezan a, ya como a conflictuar? Ah, me pones una placa de chiles secos y con fuego y luego me pones atrás, güey, algo rojo molido. Sí, el fondo dices, ¿no? Sí, eso es importante, güey. Vale. Utilízate, hazte otro prueba con el recado y con lo de la misma cuchara, tómate una foto fregona ya de cómo quedó, o cómo se ve el espejo. Creo que hay mejores imágenes, mucho Vale. más, minimalistas y que te permiten jugar con el resto de la presentación. Sí. Vale. Estos no los Muy he hecho. buen logo ese, güey. ¿Qué O sea, pasó? la mancha con, Ah, sí. Pues, la mancha reventada es muy buen logotipo o sí, sea, sí, como sí. para ser un icono, está padre. Mm. Vale, ¿qué más? Son los pasos, no los he hecho aún. Pero bueno, aquí falta meter los otros 4 que mencionamos. Sí, sí es importante que los tengamos claros porque sí son pasos a seguir, es decir, sí son Mm. cosas en las que sí estás ocupando tiempo en definir máximos y mínimos. Y también Entre, tendré que meterlos en el video después. sí. Sí, sí. Entre más información describamos y contengamos, menos margen de error le damos a quien lo replique. Mm. Sí. De todos modos se van a equivocar. Y de todos modos, pero es normal, güey. O sea, al Sí. final nunca lo has hecho y al final tienes un margen técnico, pero creo yo, ahora mi pregunta es, ya acabamos aquí, ¿verdad? Para dejar de compartir. Sí. Es el de los colchones. No, este es de, aquí en el pueblito, güey, pues pasa como la policía, güey. Y o pasan dando anuncios del ayuntamiento. Te sientes como muy en provincia, güey. Esto es importante. Pregúntate cada vez que tú estés haciendo este tema de las definiciones y estés escribiendo algo, pregúntate si es que le estás respondiendo a ti mismo antes de entrar a todo este proceso. O sea, tú llevas ya 2 meses o más, no sé, ya 3 meses, hablando de un solo tema. Y para ti ya hay una ceguera de taller, entre comillas, en la que ya no te permite te permite descubrir nuevas cosas, pero lo que ya tienes por sentado y seguro ya no lo observas, es decir, ya reincorporaste conocimiento, ya lo hiciste inconsciente. Pero aquí el asunto está en que cuando tú estás haciendo estos documentos y luego los reviso yo, hay que preguntarse si le estamos respondiendo al David de hace 4 meses. Si ese alumno, ese estudiante, tiene la posibilidad de leer ese documento sin tener intenciones de venir a Yucatán ni nada, sino más bien tenerlo como se lo encontró y observa que hay un material didáctico que te va a llevar a producir esto para tener libertad creativa, pregúntate cada vez que dejes fuera o algo no, en cómo se ve bien, qué tengo que describir y a veces ser súper de primaria para poder sobredescribírselo y que no haya pie a duda. Porque esa respuesta o ese documento o esa información le va a disminuir la brecha de dudas sobre lo que está preparando.
Entonces, este es uno de los procesos más importantes porque, en efecto, ya se llegó a la conclusión. Y no tienes una idea de la cantidad de personas que llegan a este tipo de conclusiones de manera incluso hasta organizada. Pero como no son capaces de redactarlas, de transformarlas en un documento y luego de compartirlas, se quedan en una vivencia, se quedan en conocimiento que no necesariamente es académico. Y eso es un problema. Y en México se hace un montón, güey. En México es increíble la cantidad de experimentaciones no controladas que hacemos. Y como no hay un documento, pues todos vuelven a empezar. Entonces, cuando hagas esto, pregúntate no si te queda bien a ti y lo ves bonito, si es que realmente lo estás resolviendo las preguntas que tú pudiste llegar a tener hace 4 meses y te encontrabas con ese documento tú. Vale. Sí, sí. Pues muy bien, ¿no? Y ahora faltan las aplicaciones, ¿ok? Yo creo que ahí ya... Tenía el macro documento. Va Bueno, bien, va bien. eso, chinga, güey, eso es oficialmente una reverenda joda, cabrón.